Hola, queridos amigos de la radio sinfónica. Soy Roberto Mes y hoy les voy a contar una historia muy, muy interesante, pero también que nos va a poner los pelos de punta. Estas historias de terror que nos encantan y, y que también nos conmueven. Esta historia trata de una casa, la casa de Amityville. La casa de Amityville fue un hecho que ocurrió hace muchos años, en el año 1974, cuando la familia de Feo fue asesinada por uno de sus hijos, quien dijo haber escuchado voces que lo incitaron a actuar de esta manera. Luego de eso, otra familia llegó a vivir en esa misma casa y solamente duró 28 días y después de ello tuvieron que arrancar debido a los fenómenos paranormales que ahí se vivían. Yo escribí un libro, Niebla, que narra una historia similar a esta de Amityville, una historia de terror, de fantasmas, de suspenso, de misterio y de fenómenos sobrenaturales. Así que ahora los dejo con Amityville, la historia de la casa maldita. Amityville, la casa donde vive el mal. En 1974, un joven asesinó a balazos a sus padres y sus 3 hermanos en su casa de Amityville, Estados Unidos. Cuando fue detenido, culpó a una voz diabólica que le ordenó asesinar a toda su familia. Pasado un tiempo, un matrimonio y sus hijos compraron la casona, pero a los 28 días tuvieron que abandonarla por los horrores que ahí presenciaron. En 1974, Estados Unidos quedó impactado por el asesinato de una familia completa en un pequeño pueblo llamado Amityville, ubicado en Long Island, Estados Unidos. Todo comenzó cuando el mayor de los hijos del matrimonio, Ronald DeFeo, disparó a sus padres y 4 hermanos, mientras todos dormían al interior de la casa en el 112 de Ocean Avenue. Ronald DeFeo tenía 23 años y la noche anterior al homicidio drogó a sus víctimas para poder ejecutar su plan, que consistía en fusilarlos uno a uno en sus respectivas habitaciones. El hombre disparó a todos por la espalda, a excepción de la madre, quien fue descubierta con una bala en la cabeza. Las víctimas fueron encontradas boca abajo y con los brazos cruzados. Tras el asesinato, Ronnie, como se le decía, escondió la escopeta con la que disparó y corrió hacia un bar del pueblo, donde expuso que alguien había asesinado a su familia. La policía no tardó en llegar al lugar y encontró la macabra escena. Debido a la débil coartada del joven, las autoridades pronto descubrieron que el autor de los crímenes había sido el mismo Ronnie, cuyo abogado intentó declararlo enfermo mental, pues aseguraba que había escuchado voces que le ordenaron matar a su familia. Algo que los jueces no creyeron y lo condenaron por asesinato premeditado, sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada una de sus víctimas. Poco más de un año después de la tragedia, una familia de apellido Lutz compró la casa y se mudaron a ella. El lugar era de ensueño, a un valor irrisorio y por debajo de su valor real, lo que fue muy conveniente para la familia. Edificada sobre un amplio terreno,
La casa contaba con 3 pisos, 5 habitaciones y un amplio sótano. Pero como los nuevos dueños no le dieron importancia a lo que había ocurrido allí, adquirieron de todas maneras la casa para vivir y darse la vida que deseaban. Cuando George y Katy Lutz llegaron al lugar junto a sus 3 hijos y luego de unos días comenzaron a vivir experiencias inquietantes y perturbadoras, por lo que decidieron llevar a un sacerdote para bendecir la propiedad. Pero según cuenta la leyenda, apenas el hombre pisó el lugar, una voz proveniente del inmueble le gritó: ¡fuera de aquí! Esa sería la primera de muchas muestras de actividades paranormales que se vivieron en dicho lugar. Ruidos, olores y manchas desconocidas aparecían por toda la casa, siendo el más afectado el padre de la familia. George no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea. Además, poco a poco comenzó a despreocuparse de su aspecto personal y se volvió malhumorado y extraño. En tanto, la hija menor de Katy y George, Melissa, comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Jody, igual que una de las víctimas de Rowney. La presencia de esta figura se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa, hasta que incluso otros pudieron verla. La familia vivía con un gran miedo. Así lo relató años después Danny Lutz, uno de los hijos de la pareja, quien en ese momento tenía solo 9 años. Yo no sabía nada de lo que pasó allí, hasta el día en que entré a la casa. Mamá nos dijo: hay algo que quiero que sepas. Había una familia aquí que fue asesinada. Ella nos preguntó si nos molestaría, pero cuando uno tiene esa edad, apenas sabe lo que es un asesinato, reveló Danny en un documental sobre lo ocurrido. Yo creo que el mal puede manifestarse de cualquier manera o forma que elija, y yo estoy seguro de que era víctima de eso. Mi madre solía decir que las cosas buenas le pasan a la gente buena y que las cosas malas le pasan a la gente mala, pero a veces las cosas malas también le pasan a la gente buena, agregó. Con el paso de los días, no solo los olores, ruidos y las manchas comenzaron a preocuparlos. En una ocasión encontraron toda una colonia de moscas en una habitación, y en otro momento, según reveló Danny, vio unos ojos rojos malignos en la ventana del dormitorio de su hermana menor, Melissa. Las cosas se salieron de control cuando Danny y su hermano levitaron en la cama. Los dos nos despertamos y nuestras cabeceras y pies estaban aplastándonos y golpeándonos uno al otro en el techo. Después de eso, mamá me dijo: ve a preparar tu maleta, nos vamos a casa de la abuela, vamos a salir de aquí. Yo no sabía que nunca regresaría a la casa de Amityville, recordó. Y así fue. Tras los múltiples ataques, la familia abandonó todo y se fueron del lugar sin nada. Los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir la noticia, lo que hizo que el pueblo dudara de las palabras de la familia, ya que aseguraban que solo buscaban dinero. Mientras el pueblo no les creía, Ed y Lorraine Warren, un matrimonio expertos en temas paranormales, fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo allí. Decisión que posteriormente lamentarían. La misma Lorraine aseguró que este caso fue el peor que se enfrentó en su vida. El caso en sí ha afectado nuestras vidas personales más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación.
hemos estado involucrados en peligrosos casos diabólicos. Hemos estado involucrados en levitaciones y sangre procedente de los ojos de alguien, todo tipo de cosas malas. Pero este caso nos persiguió hasta nuestra casa, señaló Lorraine en una entrevista. Nos atacaron la primera vez que entramos a la casa y eso es muy inusual, agregó. Durante el tiempo que duró la investigación, la pareja no solo fue agredida físicamente, Ed fue lanzado al piso varias veces mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas, sino que también espiritualmente, ya que aseguraba haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de Feo. Como si esto fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de lo que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa, donde se supone que no había nadie más. Aunque el horror de Amityville se convirtió en una leyenda en sí, había una que le precedía y que podría explicar todos los extraños hechos que vivieron estas familias. Según se decía en el pueblo, la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado John Ketchum, un practicante de magia negra que tenía una cabaña donde se edificó la casa de Amityville. El hombre también pidió que sus restos fueran enterrados en aquella tierra. Otra leyenda aseguraba que los indios Shinnecock también en algún momento vivieron en esas tierras, las que fueron utilizadas para albergar a los enfermos y los locos, los que dejaron morir a solas. Los Warrens creían que el sufrimiento que había ocurrido en el lugar dejó la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Gracias a los investigadores, los Lutz pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, lo cual permitió que la casa pueda ser vendida nuevamente. En el año 2010 se vendió por $950,000 y hoy está otra vez en el mercado. Sin embargo, no ha habido más informes de extrañas actividades, pero hay que estar atentos. Como dice el dicho, la mejor estrategia del diablo es hacer creer que no existe. Radio Sinfónica, la radio de la cultura de Linares.